Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor poder estar nuevamente con todos ustedes compartiendo la palabra de nuestro Señor. Recuerda y decláralo a tu vida siempre. El Señor tiene grandes y poderosas bendiciones para ti y para toda tu familia. Decláralo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a hacer una oración allí en tu casa. Vamos a ponernos en manos de nuestro Rey y vamos a decirle: Padre poderoso, amado Rey, gracias, bendito Rey. Gracias, amado Padre y misericordioso Señor, por regalarnos este tiempo, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de venir a escuchar tu palabra. Hoy venimos a tu casa con un corazón agradecido, un corazón que te ama, Señor, y un corazón que desea escuchar más de ti. Que la palabra que es vida que tú tienes para nosotros sea una palabra que esté en nuestro corazón todo el tiempo y en nuestra mente, que sea un tesoro en nuestras vidas. Permítenos, Espíritu Santo, el día de hoy, que lo que has preparado sea una palabra que podamos entender, comprender y poner por obra. Gracias te damos, Señor, porque a través de lo que tú nos muestras, nos haces caminar por los senderos de verdad de nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. El título de la prédica se llama De tal manera nos amó. Juan 3:16. Yo creo que la mayoría de los que hemos creído en el Señor, este es uno de los primeros versículos que nos aprendemos. Juan 3:16. De tal manera nos amó. Pero a lo mejor tú no lo conoces. Vamos a leerlo en pantalla. Si me ponen Juan 3:16, dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a analizar un poquito esta parte de la palabra. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y es que hay mucha gente que está perdida, extraviada, alejada del Señor. Pero si tú crees en el Señor, te dice su palabra, para que no te pierdas y tengas vida eterna. De tal manera nos amó Dios. Tanto nos ama Dios que envió a su propio Hijo a la tierra, para que a través de Jesucristo, a través de Jesús, nosotros conociéramos la voluntad del Padre, conociéramos su palabra, conociéramos el camino que nos lleva a la salvación. También a través de Jesús conocemos al Padre, porque Jesús no hacía nada que no hubiese visto hacer a su Padre. También por el amor tan grande de Jesús, el cual toma nuestro lugar en la cruz. Ese sacrificio tan grande de amor que hizo, tomando nuestro lugar, a través de Él tenemos salvación. Y a través de ese sacrificio en la cruz, Él vino a restaurar, a quitar esa barrera que había entre el Señor y el ser humano. Vino a redimirnos con el Padre. Y hoy podemos venir al Padre, acercarnos confiadamente al trono de justicia. Hoy podemos poder tener otra vez esa comunión con Dios. También a través de ese sacrificio el Señor nos mostró que hay vida y esperanza si guardamos su palabra. Y nos da una promesa muy grande de que algún día estaremos en su reino junto con Él. Imagínate, de tal manera te amó Dios. Para entrar en la prédica, quiero compartirte algo que el Señor nos dio la oportunidad a mí y a mi familia de disfrutarlo, y que tiene que ver mucho con este tema que el Espíritu Santo quiere tratar el día de hoy con todos nosotros. Y para no hacerte más largo, hace unos días, hace como 2 semanas, nos dio la oportunidad de ir a un paseo con mis hijos al parque. Iba toda mi familia, iban mis 2 nietos, llevaban sus bicicletas. Nos gusta ir mucho aquí a la tercera sección de Chapultepec. Y allí estábamos conviviendo. Mis 2 nietos comenzaron a andar en las bicis, pero el mayor ya domina muy bien la bici gracias a lo que mi hijo le transmitió y le enseñó. Pero el pequeño todavía tiene muchas dificultades para aprender. Y observándolo a él y a mi hijo, y cómo mi hijo lo iba cuidando, lo iba
protegiendo de que no se cayera, de que no se fuera a lastimar, le iba enseñando qué es lo que tenía que hacer para que él tomara confianza y pudiera hacerlo por sí mismo. Me hizo recordar cuando mi padre también me enseñó a mí y como yo también le enseñé a mi hijo. Y también recordé muchas cosas que cuando estuvo con mi padre nos enseñaba de pequeños, nos ayudaba mostrándonos su amor, transmitiendo esas virtudes que Dios le había dado, esas habilidades que Él le dio, nos las transmitió a nosotros como hermanos, a mis hermanos y a mí como hijo, y que nos sirvieron de mucho el aprender todas esas cosas, aunque muchas veces nos corregía, porque mi papá tenía un carácter duro, pero a través de esa corrección nos mostraba su amor. Hasta que un día tuve que irme lejos por cuestiones de trabajo. De 21 años me fui de la casa durante mucho tiempo. Ya no pude aprender más de lo que Él me podía mostrar, de eso que Él tanto nos enseñaba y que nos ayudó a formar lo que hoy somos, nuestro carácter, y nos ayudó a formar como seres humanos. Yo venía a verlo de vez en cuando, pero no es lo mismo venir un rato por tantas cosas que tienes que hacer y platicar nada más un rato y el tiempo se te va rápido y ya no alcanzamos a convivir tanto. Hasta que él enferma, yo regreso a la ciudad y lamentablemente él ya estaba muy grave. Alcancé a verlo en el hospital, le compartí un poco de la palabra, yo tenía poco que había llegado a los pies del Señor, pero alcancé a compartirle gran parte de lo que el Señor me había mostrado. Lamentablemente, una semana después, él ya había fallecido. El Señor lo llamó a su presencia. Y que te comentaba esto porque cómo me hubiese gustado seguir aprendiendo de mi padre, seguir entendiendo todo eso que él tenía y que me lo perdí por estar lejos. Y te platicaba esto porque la palabra de hoy pues tiene que ver mucho con esa situación de estar lejos, apartados de la palabra del Señor. Y entrando en la palabra, yo creo que conoces también la parábola que Jesús les hablaba a sus discípulos acerca del hijo pródigo. Vamos a leerla y analizarla. Tal vez el Señor te muestre algo el día de hoy a través de estos versículos. Lucas 15, del 11 al 14 dice: el Señor les estaba diciendo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice que le pidió al padre la parte de la herencia que le correspondía, de los bienes que el padre tenía. Yo no sé, no dice la palabra si este hijo había trabajado para ganarse parte de esos bienes, no lo dice. Pero tal vez el padre, Dios lo había bendecido y tenía muchos bienes, porque tenía servidumbres, tenía tierras, ganado. Y el padre decidió darle lo que el hijo le pedía, porque él amaba a su hijo. Tal vez el hijo no comprendía a lo mejor el sacrificio que el padre había hecho o el esfuerzo para poder obtener esa bendición, pero el padre hizo lo que el hijo le pidió, recibió eso, y cuando recibió esa parte de la herencia, de esos bienes, él agarró y se fue lejos, y se apartó lejos de la casa de su padre, y allí, como dice, vivió una vida desperdiciando sin valorar lo que el padre le había hecho, lo que le había dado, el esfuerzo que su padre había dado, él no lo valoró y vivió una vida perdidamente hasta que se le acabó todo. Aquí quiero hacer un corte otra vez. Tal vez muchas veces, o muchos de nosotros, llegamos un día por alguna necesidad a la casa del Señor. El Señor nos dio esa oportunidad de venir a conocerlo y llegamos humillándonos delante del Señor, clamándole al Señor que nos diera una oportunidad,
que nos permitiera conocerlo, que nos arrepentíamos de la vida que teníamos. Y el Señor nos concedió eso y nos dio la oportunidad de conocerle. Entró en nuestro corazón y comenzó a enseñarnos y llevarnos por el camino correcto en nuestra vida. Pero tal vez pasó un tiempo en que nosotros permanecimos en casa del Señor y con el Señor, y tal vez hubo algo en nuestra vida que tomamos la decisión equivocada de decirnos: yo ya tengo mucho tiempo en los caminos del Señor, me voy a alejar por un tiempo, voy a tomarme un tiempo sabático, un año sabático, y nos alejamos y dejamos de estar en casa del Señor, en casa de nuestro Padre, alimentándonos de su palabra. Pero ya lejos se nos comenzó a olvidar eso que teníamos en casa. Se nos comenzó a olvidar el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y comenzamos a tener decisiones erróneas en nuestra vida. Erróneas que nos empezaron a ensuciar, que nos empezaron a mostrarnos que nos habíamos equivocado y nos encontramos perdidos y alejados del Señor. Y muchas veces esas decisiones erróneas no son un impedimento de que nosotros vuelvamos a regresar a la casa del Padre, vuelvamos a regresar a nuestro Señor, donde un tiempo estuvimos bajo la cobertura del Señor. Así como este joven que se alejó y estaba alejado de esa bendición que Dios le había dado a su padre. Y analizando un poco la palabra, viendo en otros versículos, Dios siempre ha estado dispuesto a llenarnos de sus bendiciones, a que nosotros recibamos las bendiciones que Él tiene para todos nosotros. Y para esto me di la tarea de buscar esta parte de la palabra que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, donde hace mención que Él es la vid verdadera. Juan 15 del 1 al 10 dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Más adelante en Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Bueno, vamos a analizar estos versículos, porque yo encontré puntos que nos pueden ayudar a comprender cómo Dios siempre ha querido darnos su bendición, que cada uno de nosotros estemos llenos de sus frutos. Primeramente dice que Él es la vid verdadera, el yo soy, ¿verdad? Dice la palabra del Señor también, que nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesús. Entonces esta palabra me hace entender lo siguiente. En estos versículos te marqué de Juan una palabra que se repite constantemente. En estos versículos que acabamos de leer, en 8 veces aparece la palabra fruto. Y Dios siempre quiere darnos ese fruto. Que cada una de las personas que creen en el Señor o cualquier persona, Dios quiere que seas lleno de esos frutos, que en tu vida haya esos frutos. Esas bendiciones que Dios tiene para todos
Él quiere que nosotros llevemos esos frutos y se desarrollen esos frutos en nuestra vida. Yo estaba leyendo parte de eso porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Más adelante dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Más adelante dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En el versículo 15 al 8 dice lo siguiente, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Y al final nos hace mención acerca de esto nuevamente. Dice que Él nos eligió a nosotros. Y dice, y yo os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidamos al Padre, en mi nombre, Él nos lo dé. Si te das cuenta, Dios quiere que nosotros recibamos ese fruto, que esos frutos se desarrollen en nosotros y crezcan. ¿Y cuáles son esos frutos? Son los frutos que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, forma en cada uno de nosotros hasta que esos frutos van creciendo. Y es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Y Dios quiere llenarnos de esos frutos y que esos frutos permanezcan en nosotros. Esas bendiciones que Dios tiene para la vida de todo aquel que ha creído en Él. Es muy importante que los que estamos en su palabra y guardamos sus mandamientos, crezcan y se desarrollen esos frutos en cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, hermanos, esos frutos que Dios tiene para todos, porque Dios nos da la oportunidad a todos de tomar una decisión, de aceptarlo y creer en Él, pero no todos creen. No todos van a recibir esos frutos, lamentablemente, porque hay unos requisitos muy importantes. El primero es creer en nuestro Señor Jesucristo, pero el segundo requisito es también muy importante. Y si no se cumple el segundo requisito, nosotros no podemos disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene para todos nosotros, esos frutos que Dios quiere que estén en tu vida. Y esto que el Señor quiere en nuestras vidas es lo siguiente, y es la palabra permanecer. Si te das cuenta, aparece en los versículos 11 veces. Si esa palabra se repite tantas veces en estos versículos, es porque es algo fundamental y muy importante en la vida de las personas que hemos creído en el Señor. Para poder obtener esos beneficios del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que permanecer. Dice lo que acabamos de leer, permanecer en mí y yo en vosotros. Si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano, y se secará y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Al final nos dice, y os he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si nos damos cuenta, es muy importante permanecer, estar cerca de la palabra del Señor, guardando sus mandamientos, cumpliendo su palabra, porque si permanecemos en Él, permanecemos en el amor de Dios y en la protección de Dios y en esas bendiciones que Dios tiene para todos nosotros, pero es muy importante permanecer. Así como el hijo se alejó, él ya no estaba presente y cerca de su padre y se perdió. Así muchos andan perdidos y no saben cómo regresar.
Pero el Espíritu Santo el día de hoy te está diciendo o nos está diciendo que hoy podemos tomar esa decisión de volver, de regresar a donde está nuestro Padre, de volver a ir, aunque a lo mejor nos da vergüenza por la situación que estamos pasando o que nos sentimos sucios y tenemos vergüenza de llegar nuevamente a la casa de nuestro Padre. Él te dice, regresa en este momento. Yo soy tu Padre y te amo. Y quiero que recibas esos frutos del Espíritu que tengo para tu vida. Si regresamos a la lección del hijo pródigo, Dios le dio una oportunidad a este hijo de este hombre. Porque cuando estaba en aquel lugar que le faltó todo, donde ya no tenía y comenzó a tener hambre, él buscó un empleo donde trabajar, pero no conseguía trabajo. Y lo único que pudo obtener era apacentando a los cerdos. Y ese trabajo era uno de los trabajos más humillantes en aquella región. El estar al cuidado de los cerdos, alimentándolos, andando entre la mugre de ellos. Y él en ese lugar comenzó a darse cuenta y a reflexionar que en casa de su padre él tenía todo. Él tenía las bendiciones, él tenía el amor del padre, de una familia. Él tenía los beneficios porque tenía servidumbre en casa de su padre. Todas esas bendiciones las tenía, pero en casa de su padre. Y en ese momento se acordó que hasta los sirvientes o las personas que le ayudaban a su padre, los jornaleros, comían 3 veces al día y él estaba sufriendo en aquel lugar. Por lo que toma una decisión en su vida y era regresar. Y regresar humilladamente delante de su padre y decirle, perdón padre, he pecado. Vamos a leer lo que dijo. Lucas 15 del 20 al 24 dice: Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Voy a hacer un alto en esta parte. Dice que levantándose, regresó a la casa del padre. Y al verlo su padre, vio algo que lo movió a misericordia, a ayudarle, a estar cerca de él, y corrió a donde él estaba. Y lo primero que hizo fue abrazarlo, mostrarle el amor que tenía por el hijo, no importándole si él venía sucio o lo que había hecho, o que no valoró el esfuerzo que el padre había hecho. Tal vez nosotros podamos regresar, nos da la oportunidad de regresar, a pesar de que no valoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y que lo desechamos. El Señor no nos va a juzgar por eso si tú regresas, porque el amor es tan misericordioso de nuestro Dios que nos recibirá de esta forma, con los brazos abiertos, sin juzgarnos. Aunque nosotros lleguemos y nos humillemos y le pidamos perdón como este hijo lo hizo a su padre, el Señor no quiere, el Señor quiere verte, quiere abrazarte, quiere darte esas bendiciones que tiene para tu vida. Así como el padre recibió a este hijo y le dijo, y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saca el mejor vestido y vístele, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer un becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hizo? Le quitó esas vestiduras sucias, le quitó esos errores que tenía en su vida y le dio una nueva vestimenta. Limpió esa suciedad que tenía el padre y mandó a que le dieran una vestidura nueva, porque el padre estaba feliz de haberlo
de ver a su hijo que estaba muerto y ahora era hallado, había regresado, había encontrado el camino de regreso a casa y mandó a hacer fiesta y se gozaban porque el hijo había regresado. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente y viene y se humilla delante del Señor, hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Así también, cuando un hijo regresa a casa, el padre se llena de gozo y de amor de que ese hijo rectificó el camino. Pero este hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? El otro hijo se enojó y se puso celoso. Y se enojó porque dice, mandó a uno de las personas que le servían a su padre y le preguntó por qué tanto alboroto. Y él decía, tu padre, tu hermano ha regresado, y mandó a que se matara un becerro y se hiciera una fiesta. Y se enojó tanto el otro hermano, tanto que no quería entrar, porque él siempre había estado con el padre. Y como no había entrado, el padre salió a buscarlo y le dijo lo siguiente. Lucas 15 del 28 al 29 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él les respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un becerro para que lo mate con mis amigos y haga fiesta. A lo que el padre le contestó y le dijo, entonces le dijo, Lucas 15:31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas las cosas son tuyas. En la anterior lectura de Juan, al final dice, y pedir todo lo que quieras al Padre en mi nombre, y Él te lo dará. Tal vez tú eres una persona que ha permanecido en la palabra del Señor como el otro hijo, que ha guardado sus mandamientos, que ha caminado de acuerdo a las instrucciones de nuestro Señor, que ha permanecido en el amor de Dios. Y tal vez tú digas, y no he visto esa bendición de Dios en mi vida. Pero no es que no la hayas visto, a lo mejor ya está en tu vida, pero simplemente no la has pedido. Y el Señor te está diciendo el día de hoy, todas las cosas son tuyas. Pedirlas al Padre en mi nombre y Él te las dará. ¿Quién no puede decirle al Padre, Padre, dame paz? Y el Señor nos la dará, aunque ya la tenemos. Pero no nos hemos dado cuenta, porque cuando estamos en la presencia del Señor y guardando eso en nuestra vida, hay paz, aunque afuera haya guerras. Aunque la prueba sea difícil, nosotros mantenemos esa paz. Y lo que Dios quiere a través de darnos esos frutos de su Espíritu es de que esa paz crezca aún más en nuestra vida, que crezca tanto que también cubra a nuestras familias, a nuestros trabajos, en lo que hagamos. Dios quiere que esos frutos que ya son tuyos estén en tu vida, pero que crezcan más en tu vida. Así es que muchas veces lo único que falta es decirle al Señor que nos lo dé, cada uno de esos frutos, aunque ya están en tu vida, si tú has guardado la palabra del Señor y has permanecido en ella. Y estás dentro de la cobertura y la protección de Dios en tu vida. Y quiero cerrar, hermanos, con estos versículos que están en la traducción lengua actual, en el Salmos 121 del 7 al 8. Y es unos versículos que debes de repetirlos a tu vida y creer plenamente en ellos, porque eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Cree esto que dice el Señor, porque Él es la vid verdadera, la palabra verdadera, la verdad del mundo. Dice, Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Amén. Dios siempre está cuidando de tu vida. Acompáñame a hacer una oración, vamos a cerrar y vamos a decirle, Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque si a lo mejor estoy distante de ti, Señor, hoy entiendo que tú me das
las oportunidades de regresar a tu casa y regresar nuevamente a ese amor que tú tienes para mi vida. Yo te pido perdón si he estado alejado de ti, si me alejé por cualquier motivo. Hoy entiendo que tu amor es más grande y hoy entiendo ese sacrificio que hiciste por amor a mi vida. Te doy gracias también, Señor, por darnos la oportunidad de permanecer dentro de tu palabra. Hoy veo que también tus frutos son para mi vida y para todos aquellos que han escuchado tu palabra y que la guardan y permanecen en tu amor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que traigas bendición a cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.